Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro programa de salud y comunidad. En el programa de hoy vamos a hablar de factores de riesgo cardiovasculares. Saludamos al doctor Jorge Morena. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Como anticipaste, el programa de hoy va a ser dedicado a uno de los temas que el año pasado habíamos ya instalado dentro de nuestro programa como una de las principales causas de muertes y de enfermedades de morbilidad, muchas de las cuales podrían haber sido evitadas. Junto con este tema, este año vamos a desarrollar otros con la misma intensidad o la misma profundidad, como son las adicciones, que también ya habíamos venido trayendo a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, a través de una colaboración con la Universidad del Salvador. El tema de prevención y cáncer, que trabajamos conjuntamente con la Universidad Católica Argentina. También vamos a hacer especial hincapié en las lesiones traumáticas producidas por los mal llamados accidentes, porque en realidad son situaciones previsibles y evitables. Y también vamos a hacer hincapié en el tema de estrés, en el tema de violencia, en temas que hacen realmente a la vida cotidiana y que una vez que hemos traído a nuestra agenda, ahora los queremos desarrollar. Por eso en el día de hoy, conjuntamente con Rubén Bernuccio, que ya ha estado con nosotros y forma parte del staff de Salud y Sociedad, vamos a comenzar planteando la parte general del factor de riesgo cardiovascular, pero a su vez anunciando el desarrollo que vamos a hacer durante el año a través de presentaciones de temas ya más específicos dentro de lo que es el riesgo cardiovascular. ¿No es así, Rubén? Sí, así es. Bueno, este tema que nos ocupa mencionar ahora es una preocupación tanto para nuestro país como para el mundo, ya que es la primera causa de muerte, que son las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de esto, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana ponen los esfuerzos para reducir el impacto que están generando tanto en el mundo como también en nuestro país en lo que se llaman enfermedades no transmisibles, que generan cronicidad, generan una serie de dificultad a nivel social y en la población, y como usted bien dijo, son prevenibles, pueden ser tratables y la modificación de estos factores reducen el impacto que tiene en nuestra sociedad. Sí, también además de la información a nivel nacional e internacional sobre la validez, la trascendencia que tienen estos factores, en nuestros programas de prevención que han sido implementados con varias obras sociales, ya hemos recogido datos, ya tenemos estadísticas propias, y es realmente alarmante la cantidad de personas que no tienen percepción de estado de riesgo ni de enfermedad. Sin embargo, como ya vamos a ver cuando desarrollemos un poco los resultados, tienen sobrepeso, algunos ya tienen obesidad, tienen prehipertensión. Se han detectado en los controles y en las encuestas efectuadas factores de riesgo para ellos desconocidos, y además de desconocidos que no están ponderados en el sentido de que son muy importantes de revisar, son muy importantes de poder modificar, muchas veces con hábitos higiénico-dietéticos, porque de no ser así van a generar una enfermedad realmente con consecuencias muy graves. Sí, dentro de ellas las que podrían ser evitadas serían los clásicos infartos de miocardio, el accidente cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, la diabetes y lo que hoy se reconoce como síndrome metabólico. Usted bien aclaró acerca de esta situación, que es una epidemia en algunos casos, como es la obesidad, tanto en el mundo como en nuestro país. Y es cierto que las cifras que pone el Ministerio de Salud también son muy parecidas a las que estamos abstrayendo de nuestro servicio que ofrece de prevención en las obras sociales. Los datos de estadística reflejan los mismos resultados. También tiene que ver con la vida sedentaria.
si la falta de actividades físicas de la población, estamos hablando de poblaciones muy jóvenes, porque es la población activa de las industrias cuyas obras sociales trabajan con nosotros, y encontramos una gran mayoría que no hay vida activa en cuanto a ejercicio físico. Sí, seguro, el sedentarismo es uno de los responsables de agravación y a su vez el causal también de enfermedad cardiovascular, y la modificación de esto, como de otros hábitos, como es un alimento de tipo saludable, balanceado, puede modificar estos factores y evitar el condicionante de enfermedad cardiovascular. Bueno, y también esto va a englobar el tabaquismo, que ya hemos venido tratando y lo vamos a seguir haciendo, porque aunque han aparecido algunos indicadores que nos alientan a que hay una disminución del hábito tabáquico, estamos muy lejos todavía de poder ser optimistas al respecto, porque los jóvenes siguen iniciándose en este hábito. Pero bueno, de y los otros temas vamos a profundizar en el próximo bloque. Comunicarte con nosotros al 4832-3352 o visitar nuestra página www.salsoc.org.ar. Ahora vamos a una tanda y ya venimos. Horacio, José, gracias por estar con nosotros. Y también se agregó a nuestra mesa quien coordina el tema dentro de nuestra organización, Alejandra, también gracias por acompañarnos. Horacio, estamos hablando de factores de riesgo cardiovascular, algo que sabemos que es, pero nos gustaría entrar en detalle a su definición. ¿En qué estamos pensando? Claro, es muy importante definir lo que son los factores de riesgo, porque mucha gente lo toma como sinónimo de causa, y un factor de riesgo no es una causa de algo. Factor de riesgo es un elemento, algo que ayuda estadísticamente a que un hecho se produzca. Vamos a tomar un ejemplo que no es médico. Si en una ruta ves un auto que no tiene luces, vos decís, ese auto es probable que tenga un accidente. El no tener luces sería un factor de riesgo, pero no quiere decir que va a tener un accidente. Puede tener accidente si se dan otros factores, que se cruce otro auto, que llueva, que esté alcoholizado, para que haya un accidente. Acá hablamos de lo mismo. Es decir, nosotros decimos que la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad son factores de riesgo, pero no que necesariamente los que tienen esos factores de riesgo van a tener una patología. Tienen más probabilidades de tenerla que los que no la tienen. Es decir, que aquellas personas que tengan esos factores de riesgo están más predispuestas, es más posible, y sobre todo, sabiendo que los tienen, pueden tener alguna conducta como para controlarlos o atenuarlos. Exacto, es así. Es decir, si nosotros decimos que un porcentaje tal, 70% suponete de los fumadores pueden llegar a tener un infarto, hay 30% que no lo va a tener, aunque fume, pero estadísticamente es más probable que lo tenga. Y los que no fuman, el 70% no lo va a tener, pero hay 30% que sí lo va a tener, aunque fume. Por eso estamos hablando de probabilidades estadísticas. Vos hablabas de factores de riesgo diferenciándolo de causa. Ahora yo te pregunto, respecto a las causas, la principal causa de muerte en el mundo está asociada precisamente a factores cardiovasculares. Sí, en principio, bueno, habíamos conversado el otro día, la primera causa de muerte en nuestro país, así como en la mayoría de los países en desarrollo y los desarrollados, es la enfermedad cardiovascular, a lo que los factores de riesgo que contaba Horacio predispone. Para tener una idea, eso causa casi 100.000 muertes al año en nuestro país. En estos últimos tiempos, con todos los esfuerzos que se invierten en prevención cardiovascular y en tratamiento, lo único que logramos es detener el crecimiento. Y para tener una idea de proporciones, la gente por ahí tiene más claro al cáncer que a la enfermedad cardiovascular. Y el cáncer, que es la segunda causa de muerte, mata exactamente la mitad. O sea que el impacto desde el punto de vista de nuestra población es muy importante. No sé, Alejandra, vos que sos la que hace la lectura de nuestras estadísticas en el programa de prevención, ¿qué podés aportar como
propia experiencia en este sentido. Bueno, a mí me interesaría, digamos, que aportemos desde nuestro trabajo que venimos haciendo todos los años, el tema de lograr el impacto en la mejoría y el cambio en el estilo de vida. Logrando este cambio en el estilo de vida, podemos lograr un gran cambio en lo que es la probabilidad de enfermedad cardiovascular y masivamente tenemos una llegada importante a esta población de riesgo. Entonces, con una medida preventiva como es el cambio del estilo de vida, podemos bajar el riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en nuestra población. Y bueno, de ahí entonces a tratar en forma global todos los factores de riesgo. Sí, en relación a lo que mencionaba Alejandra, nosotros vimos que por la estadística que tenemos en nuestra base, ya hay casi un 28% de esa población que eran prehipertensos, o sea que la corrección de esa situación evitaría el desarrollo o el empeoramiento de su hipertensión. A su vez, una cifra también de un 38% aproximadamente de sobrepeso. Y bueno, sabemos que el sobrepeso junto con la obesidad agrava la enfermedad cardiovascular, favorece también el desarrollo de diabetes, que es un factor asociado a esta situación que venimos mencionando. Por lo cual es fundamental lo que venía diciendo Alejandra de la corrección de factores y de estilos de vida para reducir el impacto global que tiene esta enfermedad. Para esa corrección podemos pensar en prevenir y en tratar, ¿verdad? Respecto a la prevención, ¿cuáles son las conductas así más importantes para revertir esta situación? Porque vos dijiste algo realmente alarmante, es decir, todos los esfuerzos lo único que hacen es que no crezca la cantidad, pero no que disminuya. Bueno, en principio el comentario de Alejandra es importante, porque si miramos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular mayores, que son la hipertensión arterial, el sobrepeso, el tabaquismo y la dislipemia, los 4 principales son modificados en gran parte por las medidas no farmacológicas. Casi siempre cuando viene el paciente al consultorio viene pensando en que va a tener que tomar varias pastillas y en general se van con la clara convicción, después de educarlos, que el 75% del trabajo lo va a tener que hacer él en su casa, en lo que yo llamo hacer los deberes, o sea, hacer ejercicio, bajar de peso, comer bien, y fundamentalmente la prevención empieza en ese punto. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, en realidad hay una epidemia en ciernes de obesidad y de diabetes muy próxima. Cuando miramos los pacientes hipertensos, y en nuestro país se calcula que hay más de 5 millones de hipertensos, los cálculos más conservadores, y 10 los últimos que se publicaron en la revista argentina de cardiología, de esos 2 de cada 3 van a estar obesos y van a tener lo que se llama síndrome metabólico. O sea, van a tener problemas en los cuales la hipertensión se encadena con los problemas de la glucosa y con los problemas de la grasa en la sangre, o sea, con el colesterol. Horacio, una cosa importante es transmitir a nuestros televidentes la importancia de la detección temprana, es decir, enterarme que soy hipertenso, porque si hago un tratamiento adecuado, puedo evitar las consecuencias, puedo controlar eso, y no simplemente el hecho de enterarme es entrar en un camino sin retorno. Es decir, son enfermedades crónicas, no son curables, pero son perfectamente manejables con tratamiento. Sí, así es. En realidad lo que se tiende es a detectar lo más tempranamente posible a aquellos pacientes que tienen riesgo de tener problemas vasculares. Es decir, decimos que es necesario evitar que la arteria se tape y no ir a destaparla. Para eso ahora hay métodos, por un lado, de detección temprana de hipertensión, de diabetes, de colesterol, por sistemas de catastros de grandes poblaciones, y además con estudios de la función endotelial, que es el endotelio es la capa que va por dentro de la arteria, que es donde se fija la placa de colesterol y donde se va a desarrollar la arteriosclerosis que va a tapar esa arteria, pero ahora tenemos estudios que pueden detectar ese problema tempranamente y podemos... Yo te pido que vamos al próximo bloque, que nos expliquen esas nuevas técnicas que hay de detección temprana que permiten tomar los recaudos para evitar que eso progrese y sobre todo que nos traiga consecuencias.
Vamos a otra tanda, en el próximo bloque seguimos hablando de factores de riesgo cardiovascular. Pedro, en el bloque anterior habíamos estado hablando de nuevos métodos para el estudio, para la detección temprana. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cómo ha evolucionado este tema de prevención secundaria en cardiología? En principio, a partir de los 50 termina la Gran Guerra, mejora la expectativa de vida y la calidad de vida. Entonces se establecen las condiciones para los factores de riesgo cardiovascular. Empieza a morir mucha gente y empiezan a buscar cuál es la causa. Entonces los factores de riesgo que aparecieron aislados, en los siguientes 10 o 15 años se los reúnen en lo que se llamó el síndrome metabólico, como decíamos recién, pero ya a esta altura lo que se hacía era detectar al paciente ya con la arteria tapada. Entonces Favaloro desarrolla el bypass en el 68, en el 78 Andreas Grunzig la angioplastia, que fueron grandes pasos adelante, pero estamos parchando arterias, o sea, estamos tratando de salvar las áreas infartadas y disminuir el daño. Pero el cambio, el nuevo paradigma de la medicina del futuro que se viene, en realidad es prevenir, o sea, encontrar la enfermedad cuando empieza, porque la aterosclerosis es un proceso de 10 a 20 años. Entonces, si nosotros hacemos una buena detección precoz, y de eso se tratan las técnicas que me preguntaban, encontrar la arteria antes y mantenerla abierta, o sea, tener al paciente con su propia arteria y no tener que emparcharla, es realmente el reto para el futuro, que es en lo que están trabajando ustedes, ¿no es cierto? Lo que hacen estas técnicas, y lo resumo en 2 minutos, como dijeron que diga los títulos, es medir las paredes de las arterias, ver si tienen depósitos de placas de colesterol en el interior, ver cómo está la elasticidad y ver si la capacidad de dilatación está conservada. De esa manera uno ve la historia vascular en un vistazo del paciente y se puede saber si está alterada desde el comienzo, en lo más mínimo que es el funcionamiento, hasta cuando ya está alterada definitiva. Está bien, de estos temas evidentemente vamos a volver en programas especiales, porque son técnicas novedosas, por lo menos en nuestro medio, que incluso no se realizan en demasiados lugares, ¿no? Exacto. Yo querría apelar a tu capacidad de síntesis, Horacio, en cuanto a los programas que vamos a compartir durante el año respecto a estos factores de riesgo y también a enfermedades que ya no se trata de factores de riesgo, sino enfermedades desarrolladas, pero que con un tratamiento adecuado no tienen por qué ser causantes de complicaciones ni de mortalidad, ¿no? Claro, yo creo que durante el transcurso del año tenemos que seguir hablando de los factores de riesgo, ya en forma más profundamente, ver cada uno de ellos, de los principales, cuál es la forma de detectarlos, cuál es la forma de tratarlos, la educación que tiene que tener, porque la base fundamental del tratamiento inicial de estos factores de riesgo no son medicamentos, no son pastillas, sino el cambio del estilo de vida del paciente, de su alimentación, de una serie de hábitos. Eso va a ser uno de los núcleos fundamentales del próximo año. Además, el tratamiento de las complicaciones una vez que la arteria ya está afectada, ya está tapada, cuáles son los métodos actuales que tenemos para tratar de mejorar esa situación y que el daño sea menor, hasta llegar a los últimos intentos que se está haciendo de regenerar el miocardio a través de implantes de células madres y demás, pero eso ya va a tratar el miocardio dañado, el músculo dañado, y lo que tratamos nosotros es de evitar que se dañe. Está bien, el punto de partida evidentemente no es en la edad ya adulta, el punto de partida es que podamos llegar a los niños que pasan demasiado tiempo sentados, que pasan demasiado tiempo comiendo la que llaman comida chatarra, y ese tipo de situaciones son las que están preparando el terreno, llamémosle, para que en un futuro aparezcan los factores de riesgo y esto se transforme en enfermedad. Yo les agradezco nuevamente la presencia de Horacio y Pedro, y bueno, ya tenemos previsto cómo vamos a seguir, así que Alejandra, me gustaría que dejaras un mensaje nuestro para
lo que vamos a hacer durante el año en este tema. Bueno, como siempre vamos a seguir trabajando en el tema de prevención, porque lo que entendemos que es muy importante es lograr una buena calidad de vida, y como usted dijo, doctor, esa gente, estamos hablando de jóvenes, de adolescentes, de adultos jóvenes que ya tienen enfermedad cardiovascular. Esa arteria que por los factores de riesgo se está dañando, 10 años después nos va a traer una secuela con incapacidad y con el problema social que eso significa. Así que... ¿Rubén? No, que volviendo al punto inicial, estas son enfermedades que, como bien dijimos, son prevenibles, son tratables y son modificables, y bueno, es el esfuerzo de todos hacer un cambio radical para nuestra población. Bueno, toda esta preparación de los próximos programas sobre el tema tiene como objetivo llevarles información, ayudarlos a la toma de conciencia, pero son ustedes, nuestros televidentes, los que tienen que tomar el protagonismo, la participación, porque con una vida más saludable este tipo de situaciones las podemos controlar. Gracias y hasta el domingo. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos la próxima semana.